Jóvenes, buenas noches. En este video les voy a explicar un ejercicio de compensar un polígono. ¿Ya? Y se construye una planilla que permita determinar el error angular de la figura. Considere que los ángulos son sexagesimales o centesimales. Me faltó. Sexagesimales o centesimales. Calcule el error en ambos sistemas, es decir, en sistema sexagesimal y sistema centesimal. ¿Ya? A ver, lo importante acá es primero que nos están indicando que verifiquemos cuánto es el error de este polígono que tenemos acá o de este polígono que estamos realizando. Por ejemplo, tenemos acá ángulo, el ángulo 1, 2, 3 y 4. Tenemos el ángulo en el sistema sexagesimal con grado, tenemos el ángulo en el sistema centesimal, tenemos el error en sexagesimal, el error en centesimal, el ángulo compensado en sexagesimal y el ángulo compensado en centesimal. Lo primero que tenemos que hacer es completar los 4 ángulos que tenemos acá, pero nos entregaron 2 en sexagesimal y nos entregaron 2 en centesimal. Lo primero que vamos a hacer es completar los ángulos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular este ángulo. Es igual a que a ese ángulo lo dividimos en 400 y lo multiplicamos en 360. Y nos dio el ángulo de acá. Ahora el de acá es igual a el ángulo de acá lo dividimos en 400. ¿Por qué? Porque el sistema angular centesimal gira desde 0 a 400. Luego de esa división lo multiplicamos en 360, que es el ángulo sexagesimal. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo contrario con lo otro. Es igual a este ángulo lo vamos a dividir en 360 y luego lo vamos a multiplicar en 400. ¿Ya? Y ahí nos dio. Ahora este ángulo lo vamos a dividir en 360 y lo vamos a multiplicar en 400. Y ya con eso tenemos los ángulos en sexagesimal y centesimal. Es lo primero que debemos hacer. Después de eso vamos a sumar los ángulos y vamos a registrar. Y nos va a dar 355,7 y el otro nos va a dar 395. Ahí tenemos los ángulos sumados de este polígono. Lo otro que tenemos que verificar es cuánto es lo que nos deberían sumar el ángulo 1 más el 2 más el 3 más el 4. Una cosa es lo que nos suman con los datos que tomamos de terreno y otro es lo que aplicamos la fórmula. ¿Ya? Y acá tenemos dos fórmulas. n-2 por 180 o 200 es para los ángulos interiores y n más 2 por 180 o 200 es para los ángulos exteriores. Es decir, esta fórmula me permite saber cuánto es lo que deben sumar los ángulos interiores de un determinado polígono. Y esta fórmula me permite saber cuánto es lo que deben sumar los ángulos exteriores de un determinado polígono. N representa el número de lado o de vértice. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar la fórmula. ¿Ya? Primero, vamos a aplicar acá la sumatoria. Sumatoria sexagesimal. ¿Ya? Y acá sumatoria centesimal. Entonces la fórmula dice que va a ser igual a que a n. ¿Cuánto vale n? 4, porque el polígono tiene 4 lados. Menos 2, cerramos el paréntesis y lo multiplicamos por 180. ¿Por qué 180? Porque estamos calculando el sexagesimal. Y nos da 360. Ahora
4, que es el número de lado, menos 2 y lo multiplicamos por 200. Es decir, la sumatoria de esta figura nos debería dar 360 en sexagesimal y 400 en centesimal. Esto es lo que dice la fórmula, pero lo que nosotros calculamos nos dio 355 y 395. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el error. Y el error va a ser de la siguiente forma. Va a ser igual a lo que nos da por fórmula menos lo que nos dio en terreno. Y nos da un error de 4,3 en sexagesimal. Los 400 menos los 395 y nos da un error de 4,77. Pero este es el error general, ya, el error del polígono completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el error por lado. Este va a ser error por lado y este va a ser error por lado. Ya, entonces uno es el error general y el otro es el error por lado. Ya, entonces acá tenemos el error este es el error general y acá vamos a tener el error por lado. Entonces el error por lado va a ser igual a 4,3 dividido en 4. ¿Por qué en 4? Porque tiene 4 vértices la figura. Ese es el motivo. El error en G dividido en 4. Y ahí tenemos el error. Entonces acá el error en sexa anotamos lo que nos dio. Que nos dio 4,3. Es igual a esa celda. Es igual y ahí ya tenemos el error en el sistema sexagesimal. ¿Ya? Perdón, ahí no iba nada. Y acá el error en G va a ser el 4,7. ¿Ya? Y ese el error se repite por lado. ¿Ya? Listo, ya tenemos el error en G, perdón, el error en D y el error en G. Recordar que es sexagesimal y ese es centesimal. Súper importante acordarse a qué corresponde cada uno. ¿Ya? Ahora, vamos a compensar ese ángulo. Es decir, lo vamos a arreglar. La sumatoria nos dio 355 y en realidad nos debería dar 360. Y en el otro nos dio 395 y nos debería haber dado 400. ¿Cómo se compensa? Vamos a tomar el ángulo en sexagesimal más el error en sexagesimal. ¿Por qué lo estoy sumando? 99,9 más el error. ¿Por qué más el error? Porque a mí me dio menos de 360. Entonces tengo que llegar a 360. Entonces, como me dio menos, tengo que sumar para poder llegar a este valor. En cambio, si este ángulo me hubiese dado más de 360, el error lo hubiese tenido que restar. Ese es el motivo. Es igual a S más S. Es igual 100,8 más el error en sexa. Es igual a 88 más el error y nos da 372. Algo hicimos mal, ya, porque no puede darnos 372. Ya, acá ya me acordé por qué, porque acá nosotros pusimos el error general y acá teníamos que colocar el error por lado. Que el error por lado es 1,075. Es igual a ese error. Es igual
a ese error es igual a ese error y es igual a ese error. Y ahora nos da 360 como corresponde, ¿ya? Y este de acá también lo tenemos que cambiar. Va a ser igual a S, es igual a S, es igual a S y es igual a S. ¿Por qué? Porque este es el error general del polígono, eso. El 4,3 y el 4,77. Y el cambio el 1,075 y el 1,194 está dividido en 4 porque tiene 4 lados, ¿ya? Ahora, el ángulo compensado en G va a ser ese ángulo más ese error. Va a ser ese ángulo más ese error. Va a ser ese ángulo más ese error. Es igual a ese ángulo más ese error y ahí nos dio 400. Y ahí compensamos la poligonal, ¿ya? Recordar que es súper importante tener en consideración que el n, si yo tengo una figura de 3 lados, ahí ya cambia esto, 3. No siempre va a ser 4 como esta figura. Yo puedo dar una figura de 6 lados, de 7 lados, de 8 lados, ¿ya? Entonces eso es súper importante, ¿ya? Y tener claro que cuánto es lo que suma, aplicamos la fórmula 4 menos 2, porque tiene 4 lados, menos 2 porque es el 2 de la fórmula y por 180, ¿ya? Y en el otro 4 menos 2, pero por 200 porque estamos en centesimal y sexagesimal. Nos vemos en un próximo video, espero que les haya quedado claro.